Un medallón barato, hallado en la mano helada de una niña que hurgaba la basura en Nochebuena, desenterró la culpa que un granjero millonario había enterrado bajo miles de cabezas de ganado, y lo obligó a mirar de frente el legado de su apellido. El pueblo de Arroyo Seco parecía un pesebre bajo la ventisca. La plaza, con su árbol adornado por cintas descoloridas, se sostenía como una promesa en medio del invierno. Las luces de aceite parpadeaban en los balcones, y de la cantina salía un coro torpe que intentaba entonar villancicos. A esa hora casi todos habían buscado el calor del hogar, casi todos. Aurelio Montenegro, dueño de la mayor ganadería al norte del río, caminó con el abrigo cerrado hasta el cuello, el sombrero calado y los pasos firmes de quien acostumbra a medir la tierra con los ojos. Los hombres lo llamaban Don Aurelio con respeto y con un poco de miedo, porque su palabra abría puertas. Cerraba tratos y marcaba el precio de las reses como si fuera el ritmo del mismo invierno. En el banco, su firma valía más que una lluvia de primavera. En la iglesia, su donación anual había pagado el techo nuevo. En el cementerio, una única tumba lo hacía volver pocos días al año, la de su esposa Alma, que había muerto cuando el rancho comenzaba a volverse imperio. No había niños corriendo esa noche de aire cuchillo. Por eso lo sorprendió oír un ruido sordo detrás del almacén, el golpeteo de latas, el arrastre de madera contra el suelo. Se detuvo, escuchó, entrecerró los ojos. Había aprendido a distinguir un caballo enfermo por la respiración, a leer la tormenta en el lomo de las nubes. Esa noche leyó hambre en ese chasquido, hambre y miedo. Se asomó por la esquina y la vio. Era pequeña, de no más de 8 años, enfundada en un abrigo de hombre, con las mangas dobladas y un pañuelo rojo atado al cuello. Tenía las mejillas agrietadas por el frío y el cabello enredado como la paja de un pesebre olvidado. Con una seriedad que no le cabía en el cuerpo, apartaba con un palo las sobras de los cubos del almacén, buscando algo que no fuera cáscaras ni papel húmedo. Cuando encontró una corteza de pan endurecida, la sopló como si fuera vidrio frágil, la limpió con el pañuelo y la guardó en el bolsillo con un gesto tan rápido como un rezo. «Ya no queda nada», dijo una voz desde la sombra. La niña se sobresaltó, se giró con el palo por delante como si fuera lanza. «No vine a tomar lo suyo, señor», respondió, temblando más por el susto que por el frío. «Solo lo que tiraron». Aurelio se acercó con calma. Vio sus botas demasiado grandes para sus pies, la piel de los nudillos abierta, la rigidez de sus hombros. Lista para salir corriendo si él levantaba la mano o la voz. No levantó ni una ni otra. «Los montes», dijo señalando el almacén, «no tiran nada bueno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Desde que oscureció», dijo ella, midiendo la distancia entre su cuerpo y la salida de la calle. «A veces dejan huesos con carne. Hoy no. Hoy es Nochebuena». «Justo por eso», replicó, bajando el palo. «Cuando hay cena, sobra algo». Aurelio no supo qué decir. Había mesas en su rancho que esa noche rebosaban pavo, pan dulce, café caliente, música en el comedor. Había regalos para los hijos de sus capataces. Había mantas nuevas en el barracón. Había, en suma, abundancia. Y allí estaba ella esperando la sobra. «Ven», dijo al fin, «el comedor de la posada aún sirve. Te calientas y comes de un plato. No le diré a nadie». Ella dudó. Miró los bolsillos como si llevara dentro un tesoro que no podía arriesgar. «No tengo cómo pagar. Yo pagaré». «No me lleve donde haya muchos», suplicó, con la voz hecha hilo. «Solo, si puede ser cerca de la puerta». Aurelio asintió. Cruzaron la calle bajo la nieve que ya no caía vertical sino en remolinos pequeños. En la posada, 2 mesas quedaban libres y una lámpara lanzaba un círculo de luz tibia. La dueña, doña Elvira, dejó de secar vasos cuando vio entrar a Aurelio con la niña. «¿La recogió de dónde, don?», preguntó sin disimulo. «Aquí no es albergue». «Aquí se come», respondió él. «Tráigale una sopa, pan y si queda, un poco de carne. Y café caliente». «Para un crío, café no», intervino la mujer. «Le da taquicardia. Le saco leche». La niña clavó la mirada en la mesa, los dedos apretados sobre el borde. Cuando pusieron el plato, no se lanzó como un animalito. Contuvo el impulso y comió a bocados pequeños, como si le hubieran enseñado alguna vez a hacerlo como la gente.
Aurelio la observó sin urgencia, con esa paciencia que solo daban los campos largos y la viudez. «¿Cómo te llamas?», preguntó cuando la sopa ya no humeaba. «Me llamo Alma», dijo ella, como una señora que conoció mi mamá. Eso decía. El nombre la atravesó como un viento del pasado. Alma, el mismo de su esposa. Aurelio tragó saliva. «¿De dónde vienes, Alma?». Ella bajó aún más la voz. «De más al norte. Mi mamá se puso mala en el camino. Ocupamos una carreta con una mujer que nos dejó en la estación. Dijo que iría a buscar ayuda. No volvió. Yo esperé y luego vine a buscar». Se interrumpió, anheando si debía seguir. «¿A buscar qué?». «Una marca», dijo, mirando sus manos. «La marca de los Montenegro. Dicen que está por todas partes, en el ganado, en los sacos, en las puertas. Mi mamá dijo que si algo pasaba buscara esa marca». Aurelio sintió que el suelo le cedía un poco, como cuando una res pisa el borde de una zanja. La marca M, la misma que colgaba del dintel de su rancho, la que se imprimía al rojo vivo en el cuarto de herrar, la que le abría fletes en el ferrocarril. ¿Por qué una niña buscaba su marca? ¿Por qué tu madre te dijo eso? Alma se llevó una mano al cuello, debajo del pañuelo rojo. Sacó un medallón ovalado, gastado, con la bisagra suelta. Lo apretó en la palma. ¿Por qué? Sus ojos resbalaron hacia la puerta. «Porque me dijo que si estaba sola mostrara esto. No lo muestro si no es necesario. Enséñamelo», pidió Aurelio, suave. Ella dudó. Lo evaluó como se evalúa un potro cerca del que hay que pasar, y por fin apoyó el medallón en la mesa. El metal estaba frío. Aurelio tuvo un impulso de retirarse, sin abrirlo. El pasado tiene esa manera de relucir, cuando uno más quiere mantenerlo opaco. Pero lo abrió. Dentro había una fotografía diminuta, el papel sepia casi a punto de deshacerse. Un muchacho de sombrero ladeado sonreía con una pluma de halcón prendida en la cinta. A su lado, una mujer de trenzas negras y mirada honda lo miraba con una seriedad luminosa. Él puso un dedo sin tocar, como cuando se señala el peligro a un peón. Tomás, su hijo, y a su lado Isela, la mujer por la que él había hecho cosas de las que no se sentía orgulloso. Había dictado una cláusula en su testamento, para que su apellido no se mezclara con el de nadie que no considerase digno. Había dicho cosas duras. Había echado de la mesa a su propio hijo. La última vez que lo vio, Tomás llevaba esa misma pluma. Él mismo había querido arrancársela. «¿Dónde? ¿Dónde conseguiste este medallón?». Salió su voz áspera, seca, como madera vieja. Alma retiró el medallón con rapidez. Lo guardó bajo el pañuelo. «Es mío», dijo, y por primera vez hubo un destello de fiereza en su voz. «Me lo puso mi mamá. Dijo que dentro está mi papá, para que no se me olvide su cara. Y ella». El café que no debía ser café, llegó reconvertido en leche tibia. Doña Elvira dejó la taza con un golpe leve, olfateó el ambiente como perro viejo que ha cazado toda su vida. «No la vaya a llevar a la nieve otra vez, don Aurelio», dijo. «Esa chiquilla se queda sin uñas si vuelve a hurgar la basura. Llévesela al rancho. Si alguien puede, es usted». «No sé quién es», respondió él, y al decirlo sintió la mentira atragantársele. «Podría ser engaño». «¿Engaño en Nochebuena?», bufó la mujer. «Si fuera un hombre con el sombrero bajo, me callo. Pero una cría, con las manos que tiene, no hay engaño ahí, solo frío». Aurelio pagó, dejó propina demasiado grande para una taza y una sopa, como si con dinero pudiera compensar el temblor en las manos de la niña. Afuera, la nieve seguía. Él caminó delante, ella detrás, pisando sus huellas. En la plaza, el árbol parecía más triste, quizá porque ahora él miraba con otros ojos. En el borde del pueblo, un hombre salió de la sombra de un almacén, moviéndose con el nervio de quien siempre está listo para huir. Era Basilio, capataz de confianza y guardián oficioso de los linderos del rancho. «Don Aurelio», dijo, descubriéndose, «ya me dijeron que anda con una cría. ¿Qué pretende?». «Darle cama», contestó. «Mañana veremos». Basilio miró a la niña, como se mira a una tormenta en el horizonte. «No traiga problemas a la casa, patrón. La gente habla». «Que hablen», zanjó, con un filo en la voz que Basilio conocía bien. «Yo duermo esta noche sabiendo que no dejé a una cría en la basura». Subieron juntos a la carreta. El caballo resopló vapor. Agradeció el abrigo de la manta. El camino al rancho se abría como una cinta de plata azotada por el viento. A cada lado, las cercas guardaban la forma de la tierra bajo la nieve. Alma se encogió en el banco, las manos bajo las piernas para calentarlas.
Aurelio le tendió una manta y ella se envolvió como un muñón de lana. ¿Tu madre?, empezó él, y no supo cómo completar la pregunta. ¿Está enferma? Dijo que era solo tos, respondió Alma, con esa obstinación de los niños que temen nombrar la muerte. Pero luego no pudo levantarse. Me dijo dos cosas: que debía buscar la marca y que no me apartara del camino. Yo busqué. ¿Cómo sabías de la marca? ¿Quién te habló de los Montenegro? Mi mamá. Dijo que... Se cayó mordiéndose el labio. Dijo que ese apellido debía protegerme si yo lo necesitaba, que tenía peso, que era mío también. Hasta aquí. El golpe de esas últimas palabras fue seco, como el de un cuero bien dado. Mío también. Una brasa vieja encendió el pecho de Aurelio, la memoria de las voces que él mismo había ordenado callar. Recordó a Tomás en el umbral, el día en que anunció que se casaría con Isela. Recordó su propia frase, en voz alta, delante de todos: mientras yo viva, ningún fruto de esa unión llevará mi apellido, ni comerá en mi mesa. Recordó el silencio que siguió, tan hondo que hasta los caballos dejaron de mascar el pasto. Recordó la mirada de su esposa ya enferma, que le pidió con los ojos una clemencia que él no quiso tener. No se trata de odio, se dijo entonces, se trata de orden. Ahora la palabra orden le sabía a herrumbre. Al llegar al rancho, las luces encendidas en el comedor proyectaban sombras de ramas en las paredes. Los peones, medio contentos por el día, cantaban bajo, acompañados de una armónica. Doña Elvira, que hacía años había pasado de la posada a la casa grande, los vio entrar. Se frotó las manos en el delantal y dirigió a la niña una sonrisa breve de esas que calientan más que una brasa. Aquí, mi cielo, dijo. Vamos a quitarte esas motas asesinas. Caldo y cama. Alma obedeció sin una queja. La casa grande imponía, pero la tibieza la bajó al suelo. Se dejó limpiar, se dejó cambiar los calcetines por unos gruesos. Se dejó poner junto al fogón para que las manos dejaran de voler. Aurelio no se sentó. Caminó de un lado a otro como si contara metros de cerca en su cabeza. No podía mirar el medallón en el cuello de la niña sin sentir un latigazo. ¿Se queda?, preguntó Basilio desde el marco de la puerta, como si pudiera decidirse la vida de alguien con una frase. Esta noche sí, dijo Aurelio. Mañana veré. Basilio asintió. No era un hombre cruel, solo un hombre de reglas. Pero en su gesto había el juicio del pueblo entero. La casa de Montenegro nunca había sido refugio. Había sido bastión. Que una niña encontrara cama allí cambiaría historias a la hora de los chismes. Alma, con el estómago tibio, se animó a hablar un poco más. Mi mamá dijo que mi abuelo tenía manos que olían a cuero y a café, dijo, entre bostezos, y que cuando se ponía serio, todos guardaban silencio. Dijo que si alguna vez lo veía, sabría que era él, porque el silencio también pesa. Aurelio tragó con dificultad. Se miró las manos. Olían a cuero y café. Se miró en el cristal. El silencio de esa sala pesaba por él. La pregunta subió como un caballo sin riendas. ¿Era posible que esa niña fuera su sangre? ¿Cómo se llama tu madre, Alma?, preguntó con cuidado, como si el nombre pudiera romperse. Isela, dijo ella, cerrando los ojos medio dormida. Isela Flores. El nombre se alzó en la sala como un campanazo. Doña Elvira hundió las manos en el delantal. Basilio bajó la vista. El pasado, que tantos años habían fingido que era ajeno, estaba sentado junto al fuego, con calcetines gruesos y un medallón en el cuello. ¿Y tu padre? La voz le salió a Aurelio más suave de lo que hubiera imaginado capaz. ¿Cómo se llama tu padre? No lo conocí, murmuró, vencida por el sueño. Mi mamá decía su nombre despacito, como si fuera canción. Decía Tomás. Aurelio cerró los ojos. El golpe fue limpio. No vio el fuego, no oyó la armónica en el patio, no sintió el murmullo de la nieve contra las ventanas. Solo oyó su voz de entonces, endurecida por el orgullo, pronunciando sentencias que ahora le parecían ajenas. Había expulsado a su hijo de la casa. Había firmado papeles ante el notario donde establecía, con letras frías, lo que comería y no comería en esa mesa. Había pensado que con eso protegería su apellido. Del otro lado de esas letras estaba ahora una niña dormida, a la que el frío había obligado a hurgar basura. Protección. Él mismo había despejado el camino para que la vida la corriera a patadas. Doña Elvira puso una manta sobre Alma y apagó la lámpara del rincón, dejando solo la lumbre del fogón.
«¿Y ahora, don?», susurró. «¿Qué hacemos?». Aurelio respiró hondo. Se llevó una mano al pecho, como si buscara, bajo el chaleco, alguna decisión guardada desde otro tiempo. Caminó hacia la niña y con torpeza acomodó la manta para taparle los pies. «Ahora», dijo, sin quitarle la vista, «la dejamos dormir. Mañana». La palabra volvió con su peso. «Mañana hablaré con el pueblo, con el médico, con quien haya que hablar. Mañana voy a saber dónde está Isela. Si está viva», dijo Basilio, sin malicia, con la sinceridad de quien prefiere el golpe franco a la ilusión. Aurelio lo miró como se mira a quien, sin saberlo, pisa una tumba. «Si está viva», repitió, «la traeré. Si no», se le quebró la voz, «si no, que esta niña nunca vuelva a hurgar la basura». Cuando todos se retiraron, él quedó solo frente al fuego. El rancho dormía con la seguridad de siempre. Perros al pie de las puertas, caballos con manta, los corrales crujiendo apenas. Sacó del bolsillo interior del abrigo un sobre viejo que llevaba años sin abrir. Lo había encontrado en el cajón de su esposa, poco después de su muerte. Por orgullo y por miedo, jamás lo había desellado. En el borde, con la letra limpia de Alma, su mujer decía: «Para cuando el invierno te deje escuchar». Lo abrió. Adentro no había reproche ni sermón. Una sola línea, escrita con esa claridad suya que a veces podía herir. «El amor también es una herencia. Si no la repartes, se pudre en tus manos». El papel tembló en los dedos del viejo, no por la edad, sino por el peso de la frase. Levantó la vista. Alma, la niña, no su esposa, respiraba tranquila por primera vez en quién sabe cuántas noches. El medallón brillaba en su cuello, un brillo humilde, como la brasa cuando ya parece apagada. Fue entonces cuando vio al borde del medallón una inicial, una M grabada con torpeza, como hecha a cuchillo, seguramente por manos sin herramientas. Quizá de Isela, quizá de Tomás. No era la M de su marca, redonda, orgullosa, estampada con hierro. Era una M frágil, casi un ruego, pero decía lo mismo: Montenegro. No supo si lloraba de pena o de alivio. Solo supo que el apellido que había defendido como muralla podría convertirse, si él quería, en techo. La madrugada los encontró así: a la niña dormida junto al fogón, al hombre sentado en una silla demasiado dura para una noche como esa, a la casa conteniendo un secreto que, al hacerse palabra, cambiaría la forma de mirar de todo Arroyo Seco. Y en la ventana la nieve por fin cedió, como si el cielo entendiera que, al menos por unas horas, la intemperie había quedado del otro lado de la puerta. Aurelio se inclinó con cuidado, para no despertarla, y murmuró: «Te llamarás como ya te llamas, Alma. Y si es verdad lo que temo y lo que deseo, eres sangre mía. Perdóname lo que no supiste, lo que no elegiste». Al tocar la manta, la niña abrió los ojos un instante, sin miedo. «¿Usted es Aurelio Montenegro?», preguntó con esa franqueza que solo los niños y los muy viejos cargan en la lengua. Él tardó un segundo en responder. A veces un nombre dicho en voz alta compromete más que una firma. «Sí», dijo. La niña volvió a cerrar los ojos, tranquila, como si un hueco en su noche se hubiera llenado. Aurelio se quedó de pie, firme, como en el borde de un barranco desde el que sabía tendría que saltar al amanecer. Porque la Nochebuena no perdona cobardías cuando trae consigo una niña que hurgaba la basura con un medallón al cuello y un apellido pidiendo lugar en una mesa. Y él, por primera vez en años, sintió que quería, que necesitaba, que debía abrir esa mesa. El amanecer llegó pálido, con una claridad azul que parecía salir del mismo hielo. En la cocina del rancho, la leña crujía como si comentara en voz baja lo que había pasado durante la noche. Alma despertó con ese sobresalto pequeño de quien se acostumbra a dormir en cualquier parte, y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Tocó el medallón bajo el pañuelo rojo y miró alrededor. Doña Elvira le acercó una taza de leche caliente y un trozo de pan con miel. «Come sin prisa», dijo. «Hoy no hay basura que husmear. Hoy hay camino». «¿Camino?», preguntó la niña, con la prudencia de quien teme que lo bueno sea un sueño. Aurelio apareció en el umbral, ya vestido para salir, en sombrero en mano. «Vamos a buscar a tu madre», dijo, sin rodeos. «No te quedas atrás. Si el viento se vuelve cuchillo, te cubres con mi manta. Si te cansas, Basilio te subirá a la silla. Si te asustas, me tomas de la manga. ¿Entendido?». Alma asintió, con una confianza grave que a su edad parecía imposible.
¿Dónde buscamos?, preguntó Basilio, abrochándose el abrigo. La nieve tapó hasta las huellas de los zorros. Empezamos por la estación, respondió Aurelio. De ahí seguimos los dichos hasta dar con alguien que la haya visto. No volveré sin saber. El viento arremolinaba polvo de hielo en el patio. 3 caballos pisaban la nieve con cuidado. El de Aurelio, un tordo con cicatriz en el flanco. El de Basilio, más alto y oscuro. Para Alma, una yegua mansa de grupa ancha. Ella la miró como si fuera un castillo. Subió con ayuda y apretó los dientes cuando el aire frío le mordió la cara. El pañuelo rojo parecía una llama en medio del blanco. El camino a la estación era una línea de postes y alambrados que el invierno había vuelto dóciles. Al llegar, el jefe de andén, un hombre seco de manos manchadas de tinta, los recibió con resoplidos que olían a papel viejo. «Sí, la vi», dijo cuando Aurelio mencionó a una mujer de trenzas negras con tos y una niña al lado. Llegó hace 2 noches, quebrada de frío. Se quedó un rato en la banca. Un carretero de la zona de los sauces la cargó en la carreta. Dijo que la llevaría con Matilde. «¿Matilde?», preguntó Basilio. «La curandera de los sauces», explicó el hombre. «Se la pasa recogiendo gente rota. Vive en una casucha de adobe junto al arroyo. Sigan el camino viejo, cuando sientan olor a eucalipto. Ya están cerca». Alma se inclinó en la silla, como si la información fuera caliente y la necesitara pegada a la piel. «Mi mamá sabe rezar en voz bajita», dijo, sin darse cuenta de que hablaba. «Cuando se pone muy mala, canta». «Entonces la oiremos», respondió Aurelio, con un hilo de esperanza en la voz que ni él mismo había previsto. Tomaron el camino de los sauces. Al pasar junto a un corral, un perro viejo lo siguió un tramo y luego se quedó, como si entendiera que ese viaje no era para él. La nieve crujía. La yegua de Alma resoplaba nubecitas. A mitad de camino, en una curva donde el viento dejaba oír el agua bajo el hielo, Basilio detuvo el caballo. Quedó mirando el suelo como quien busca algo que perdió y no se atreve a nombrar. «Patrón», dijo al fin sin levantar la vista, «antes de que encontremos a esa mujer, tengo que decirle algo». Aurelio apretó las riendas. Había algo en el tono del capataz que anunciaba tormenta por dentro. «Di». «Hace años», empezó Basilio con la voz áspera. «Cuando el joven Tomás quiso volver para hablar con usted, no lo dejé llegar a la casa. Lo vi venir por el camino del molino. Traía un sobre en la mano. Yo creí que hacía lo correcto». «¿Qué hiciste?», preguntó Aurelio, y el frío dejó de ser exterior. «Le dije que no era bienvenido», contestó Basilio, «que su palabra era firme y que no había vuelta. Le quité el sobre, no lo abrí. Lo tiré en el fogón del cuarto de herramientas. No quería problemas. Creí que lo protegía usted, a su apellido. El silencio los envolvió. Solo el agua bajo el hielo se atrevió a moverse. Isel, Aurelio no pudo acabar. ¿Y esa mujer?» «También vino una vez», admitió el capataz, como si a cada frase tuviera que arrancarse una espina. Traía una criatura envuelta en un mantón. Pidió hablar con doña Alma. Yo no quise, orden es orden, pensé. Ella dejó un paquetito en el umbral y se fue sin mirar atrás. Yo lo metí al cuarto. ¿Por qué? Se atragantó. Porque pensé que hacerla pasar era como blasfemar contra su decisión. Alma, la niña, miró a Basilio con una mezcla de miedo y curiosidad, sin comprender todavía que esas palabras tenían que ver con su propia vida. Aurelio, en cambio, entendió de golpe, como entiende el agua cuando rompe la represa. «¿Qué había en ese paquete?», preguntó, con la serenidad de una tormenta a punto de caer. «Un pañuelo rojo», dijo Basilio apenas audible. «Y una cartita. Se la di a doña Alma cuando ya era tarde. Ella», respiró hondo, «ella salió de noche, sin abrigo, al corredor. Esperó, volvió con los ojos muy abiertos. Nunca me habló del tema. Pero una vez la oí llorar en la cocina. Dijo, que no me perdone él, que me perdone el niño cuando crezca. Luego guardó algo en su cajón. Yo pensé que era cosa de mujeres. Fui cobarde, patrón. No por maldad, por obediencia y por miedo». La confesión quedó suspendida como una cuerda floja. Aurelio cerró los ojos un segundo. Recordó el pañuelo rojo en el cuello de Alma, la niña. Recordó la nota de su esposa. El amor también es una herencia. La mitad de la historia, esa línea donde todo gira, acababa de inclinarse hacia un lado que dolía y liberaba al mismo tiempo. Su mujer había sabido. Había intentado tender un puente. Y él mismo había sido el muro.
No me pidas que te agradezca la obediencia, dijo por fin, sin gritar. Pero tampoco voy a echarte ahora. En medio del hielo, como alguna vez eché a mi propio hijo. Si hoy encontramos a Isela con vida, tus manos van a servir para reparar. Si no, tus manos van a servir para sostener. Y eso no se discute. Basilio inclinó la cabeza, y algo en su gesto, un hilo de vergüenza, un resto de lealtad, lo volvió humano a los ojos de Alma, que tendió la pequeña mano y la apoyó sobre el antebrazo del capataz. Mi mamá dice que los que piden perdón sin palabras son los que de veras lo sienten, dijo con la seriedad de los niños que han dormido poco. Si nos ayuda, yo le perdono. El capataz tragó con dificultad y se limpió la cara con la manga, como si hubiera recibido un golpe de viento. Siguieron. El camino se volvió túnel de ramas. El olor a eucalipto apareció de pronto, limpio, como una campana. Una casita de adobe esperaba junto al arroyo. Humo delgado saliendo del techo, una puerta con marcas de manos, un colgante de semillas que tintineaba con el aire. Matilde, mujer de ojos claros y manos rectas, abrió sin preguntar. Vio a la niña, vio a los hombres, entendió antes de oír. La traje anoche, dijo apartándose. La fiebre la tumba y la levanta como ola. Tiene el pecho cerrado. La cuidé con cataplasmas y miel. No pide nada para ella. Solo repite el nombre de su hija. Pasa. El interior era tibio. Sobre una cama baja, Isela respiraba con trabajo, los pómulos encendidos y las trenzas pegadas al cuello. Sus manos eran de espiga, delgadas, firmes. Cuando oyó el roce de las botas, abrió los ojos. La mirada tardó en enfocar. Primero encontró a la niña. Se enderezó como si una cuerda la jalara desde adentro. «Mi vida», susurró, y la voz fue canto. «Te dije que buscaras la marca». Alma corrió, hundió la cara en el pecho de su madre. No hubo lamentos largos ni escenas hechas para que otros miraran. Hubo un abrazo que sonó a pan caliente a vuelve a casa. Aurelio se quedó a un lado, sin atreverse a romper ese círculo. «Señora», dijo cuando el abrazo encontró un equilibrio, «soy Aurelio Montenegro». Isela lo miró sin odio. Lo sorprendió. Su mirada no traía reproches de piedra. Traía cansancio y una pregunta. «Lo sé», dijo con una serenidad que venía de otro tiempo. «Lo vi una vez, en el corredor de la casa grande. Una mujer con dolor en la boca me dio un pañuelo rojo, y me dijo que yo sabía lo que estaba haciendo, que el tiempo enseña a los hombres lo que la sangre no les deja ver. No me prometió nada. Me miró a la niña y dijo, llámala Alma. Yo obedecí». Aurelio tragó. La imagen de su esposa saliendo en la noche, envolviendo una recién nacida en rojo, fue de una belleza cruel. No había vuelta al punto de origen. «Hice mal», dijo Aurelio. «Es tarde para explicaciones, y sin embargo tengo que decirlo. Te alejé por orgullo. Alejé a mi hijo por temor a perder lo que creía que me definía. Fui duro donde la vida pedía pan. Hoy no vengo a justificarme. Vengo a ofrecer techo, abrigo y lugar. Si me dejas, me ocupo de ustedes. Si no, me ocupo igual de que nada les falte». Isela cerró los ojos un segundo, como quien mide con la piel antes de responder. Abrió el medallón de la niña con dedos que sabían el camino. Con la uña levantó una lámina fina detrás de la fotografía. De allí sacó un papelito doblado, reducido a casi nada por los años y el sudor. «Esto es para usted», dijo. «Me lo dio Tomás cuando la tos empezó a robarme el aire». Dijo, «Si mi padre abre los ojos, que lea esto, si no, que lo reciba el fuego». Aurelio sostuvo el papel como se sostiene un pájaro caído. Lo abrió. La letra de su hijo, apretada, se defendía del espacio. «Padre, no dejo de ser Montenegro por haber amado. Si algún día ves a mi hija, dale lo que me negaste a mí, una silla en tu mesa y un techo en tu nombre. No te guardo rencor. Si no llego a volver, cuídalas. T». El viejo sintió que el pecho se le deshacía y se le armaba de nuevo en otro lugar. No hubo lágrimas ruidosas. Hubo una respiración honda, como de alguien que por fin saca la cabeza del agua. «¿Dónde está Tomás?», preguntó. Y no fue un reclamo, fue una necesidad. «Se fue hace 2 inviernos», respondió Isela, con una calma que no podía ser mentira. «Cruzó el río para traer hojas y ungüentos que una mujer de paso largo sabía preparar. El agua venía alta y fría. Volvió de madrugada empapado y con fiebre. Me dijo que todo estaba bien, que yo me iba a curar, que la niña iba a crecer sin miedo. La fiebre se lo llevó en 2 días. No hubo testigos, no hubo pelea, no hubo bala.
Se fue como se va un respiro. Lo enterró un vecino junto a un espino. Yo dejé una trenza suya en la tierra. No pude llorarlo largo. La niña me pedía leche y el aire me faltaba. Desde entonces caminamos hacia su marca. Anoche ya no pude seguir. No hubo silencio pesado después. Hubo un silencio en el que cada uno acomodó su dolor en su sitio. Basilio miró al piso. Doña Matilde desde la puerta apretó una taza de tisana que no sabía dónde apoyar. «Se vienen conmigo», dijo Aurelio, sin discutir. «Hoy, ahora». «No podemos moverla mucho», intervino Matilde. «Que la carreta vaya lenta. Una manta caliente en el pecho y alguien que la sostenga por la cintura si el camino salta. Llegando, cama al lado del fuego. Puedo ir y venir unos días hasta que agarre fuerza». «Yo la sostengo», dijo doña Elvira, que había llegado con un paquete de pan envuelto en tela. «Ya le debo a esa mujer una noche en el corredor de la casa». El regreso fue más largo, porque los regresos con vida cargan con más peso que las salidas con dudas. En la carreta, Isela se apoyó en el hombro de Elvira. Alma le mantuvo el medallón abierto como si el rostro de su padre pudiera calentar el aire. Basilio manejó con una atención que era también penitencia. Aurelio iba a caballo al lado, mirando cada piedra como si en cada piedra hubiera una decisión. El rancho los recibió con olores de caldo y madera. Los peones miraron en silencio, sin los murmullos que suelen perseguir lo que no se entiende. En los ojos de Aurelio había una determinación que pocas veces se ve. No era la de cerrar un trato ni la de marcar precios. Era otra, más vieja. Instaladas Isela y Alma junto al fogón, Aurelio pidió que llamaran a todos: cocineras, peones, el herrero, el carretero del molino, hasta el muchacho que limpiaba los bebederos. El comedor se llenó de gente con sombrero en mano. Doña Elvira puso sobre la mesa grande un plato de pan para compartir. Aurelio se paró detrás de la cabecera. Miró a cada uno como quien enumera su propia historia. «He sostenido este rancho con orden», dijo. «Hoy vengo a cambiar el orden. No por capricho ni por miedo, por justicia. Esta niña se llama Alma. Lleva mi sangre. No lo supe a tiempo porque mi orgullo me dejó ciego. Su madre se llama Isela. Traen consigo más rectitud que muchos de nosotros. Desde hoy, en esta mesa hay una silla para las dos. El que no entienda, que me lo diga ahora, y se va con la paga en el bolsillo. Pero no me hable de apellido quien nunca tuvo que defender más que su propio plato». Nadie habló. Alguno carraspeó, otro se frotó el bigote. La dueña del almacén, que había venido porque siempre se enteraba de todo, apretó los labios, pero no dijo nada. Basilio dio un paso al frente. «Patrón», dijo, y la palabra ya no sonó a muralla sino a puente. «Yo mismo pedí no entender, y ahora pido quedarme para hacer lo que haga falta. Si usted me manda a enseñar a la niña a ensillar, lo haré con paciencia. Si me manda a cortar leña, cortaré. Si me manda a callar, callo. Pero no me mande a volver al hombre que fui ayer». «No te mando a ningún ayer», respondió Aurelio. «Te mando a aprender una hora distinto». Se hizo un hueco en la mesa. Alma se sentó primero con recato, sin saber si apoyar el pan en el plato o en la servilleta. Doña Elvira le colocó la servilleta sobre las piernas como se hace con las damas, sin estridencias. Isela, envuelta en una manta, miró el pan como si fuera promesa y cura. Aurelio se mantuvo de pie un momento, como quien preside un ritual que jamás pensó oficiar. Entonces hizo algo que ninguno de los presentes había visto. Sacó del bolsillo interior del chaleco un sobre de papeles viejos, los mismos donde alguna vez había mandado escribir cláusulas con hierro frío. Lo abrió. Sacó la hoja con aquella condición dura que había puesto sobre su hijo y la acercó al fuego. La letra se recogió en negro y luego en nada. El olor fue breve y limpio, como el de un pasado que por fin encuentra el aire. «El apellido que no protege», dijo, con una voz que ahora llevaba la cadencia de la lumbre. «No merece cercas. Hoy le pongo techo al mío». Hubo un murmullo que no era murmuración, sino asentimiento. El herrero, hombre de pocas frases, carraspeó. «Si me permite, don», dijo, «podríamos forjar un hierro nuevo. No para ganado, para madera. Lo calentamos apenas y marcamos la mesa. Una M y una pequeña flor de cardo al lado. Para que cuando ella coma aquí, sepa que el nombre también es suyo». «Hazlo», asintió Aurelio, «pero marques a nadie con fuego que no lo pida. Marca la madera, marca el recuerdo». El hierro se preparó sin prisa. Cuando estuvo listo,
El herrero acercó la punta al fuego hasta que apenas tomó un tono distinto. Luego, con cuidado, imprimió la marca en una esquina de la mesa. El olor a madera caliente llenó el comedor. Alma miró el dibujo, una M sencilla y a su lado la flor de cardo, obstinada, dura y hermosa. Sonrió por primera vez con los dientes. ¿Puedo tocar?, preguntó. Cuando enfríe, respondió el herrero, con gravedad. Las marcas nuevas se honran con paciencia. La tarde cayó sin violencia. En la cama junto al fogón, Isela dormía mejor. La tos seguía, pero había perdido esa orilla de espanto que la convierte en enemigo. Matilde iba y venía, como quien sabe que su oficio es estar. Alma, después de comer, salió al patio de la mano de Basilio. El capataz le mostró cómo acercarse a la yegua sin asustarla, cómo hablarle con voz baja para que la bestia reconozca el corazón de quien la monta. A los caballos no les gustan las mentiras, dijo Basilio. Por eso se ponen nerviosos con algunos hombres. A ti te van a querer. La niña acarició el cuello tibio del animal, con esa mezcla de respeto y alegría que abre un mundo. Miró hacia la casa grande y vio a Aurelio en el corredor, la silueta recortada contra la luz de adentro. Levantó la mano. Él respondió con un gesto corto, un poco torpe, como el de quienes están aprendiendo de nuevo. Al anochecer, los vecinos se fueron, cada uno con un relato distinto que, por una vez, no sería mezquino. El rancho quedó en ese silencio habitado que anuncia que lo más difícil ya se dijo. Aurelio se sentó en la silla de su esposa, al lado de la cama donde Isela respiraba más parejo. Doña Elvía le puso una taza de café en la mano y le dejó a un costado el pañuelo rojo doblado. Ella te esperó en ese corredor, dijo sin necesidad de adornos, y yo esperé con ella. No voy a decirte cómo debieron ser las cosas, solo te digo esto, hoy fueron como tenían que ser. Hoy, repitió Aurelio como si la palabra fuera herramienta. Mañana será trabajo, pasado costumbre, y un día memoria. Y un día, agregó Elvira, si Dios quiere y la salud ayuda, fiesta. La palabra fiesta no fue ruido, fue promesa. Alguien en el patio hizo sonar una armónica con un aire lento que no era triste. Alma, ya con sueño, se acurrucó junto a su madre. El medallón quedó entre las dos, como si la fotografía fuera un puente de papel que las mantenía en tierra firme. Patrón, dijo Basilio desde la puerta, con timidez extraña en su cuerpo de hombre fuerte. Mañana, si la niña quiere, le enseño a poner el pie en el estribo sin mirar abajo. Mañana, asintió Aurelio, y pasado a trotar sin miedo. Pero hoy, que duerma con la certeza de que el frío está del otro lado de la puerta. Antes de que cerraran las lámparas, Aurelio sacó otra vez el papel de su hijo. Lo leyó en silencio, como se lee una oración sin pedir nada. No hubo tribunales, no hubo discursos largos. Hubo un hombre viejo que por fin entendió que su herencia no era el número de reses ni la altura de sus cercas, sino la mesa a la que llamaba a los suyos, incluso a aquellos a quienes había expulsado con su orgullo. Hubo una mujer de trenzas que, sin alzar la voz, aceptó el techo sin vender su dignidad. Hubo un capataz que aprendió que obedecer no es lo mismo que ser justo. Y hubo una niña que en Nochebuena dejó de revolver basura para empezar a aprender el oficio de pertenecer. La nieve, afuera, había cesado. En los alambres quedó un brillo terso que la luna completó sin apuro. Desde el corredor, Aurelio miró el cielo y, por primera vez en muchos años, no pidió lluvia ni cuentas buenas. Pidió memoria. Pidió fuerza para sostener la silla que acababa de agregar. Pidió no volver a cerrar una puerta que, al fin abierta, había calentado la casa entera. Dentro, Alma se movió entre sueños. Murmuró con sonrisa, «Abuelo». La palabra le llegó a Aurelio como una bala de luz. Se quedó quieto, no fuera que el sonido se rompiera. Luego, muy despacio, se acercó a la cama, acomodó la manta a la altura de los hombros de ambas y dejó el pañuelo rojo sobre el respaldo de la silla, como bandera de un territorio conquistado sin armas. En la mesa recién marcada, la M y la flor de cardo siguieron enfriando, grabadas para cuando los años quisieran olvidar. Alguien había dicho que las marcas nuevas se honran con paciencia. En Arroyo Seco, esa noche, la paciencia tenía forma de hogar. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.